el entendimiento espiritual, Señor, para que esta materia que vamos a dar, Señor, sea de bendición a nuestra vida, a nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Hoy vamos a dar clase de homilética. Hemos estado trabajando en esta materia porque sabemos que es una materia muy importante para todos aquellos que han conocido el Evangelio de Cristo para poder hacer mensaje bíblico, quejo bíblico. Y esta materia, como he dicho en clases anteriores, es una materia que va unida a la homilética, a la hermenéutica, perdón. Va unida a la hermenéutica, y son dos materias que pues no se pueden separar, igual que las otras tres materias que son la apologética, la exégesis y la exégesis. Entonces entramos en materia en esta preciosa noche, declarando que la homilética es el arte de la ciencia de preparar o comunicar discursos bíblicos de manera clara, lógica y persuasiva. Sus reglas, prácticamente las reglas gramáticas de la Biblia van unidas a la homilética, es decir, las reglas gramáticas o meológicas de la hermenéutica van unidas a la homilética para poder ser un buen exponente de la palabra de Dios a través de los quejos, de las predicaciones. La homilética se divide en tres áreas principales, es decir, reglas de contenido o composiciones. La primera es la unidad. Todo sermón debe desarrollar una sola idea central y tema. Ejemplo, la deidad. Es decir, siempre cuando uno va a hacer un bosquejo, tiene que tener la unidad. Todo sermón debe desarrollar una sola idea central o tema. Como le dije, por lo menos, ejemplo, la deidad. La idea central es la deidad. Si voy a hablar de la deidad, yo tengo que tener como tema la deidad. Entonces yo después tengo que desarrollar qué es la deidad. Por eso tiene que haber una unidad, un principio, un conocimiento sobre qué es la deidad. Es decir, tengo que investigar primero qué es la deidad, tengo que desarrollar la deidad en texto, en contexto, en tiempo, espacio, etcétera, para poder desarrollar el tema o el texto. El segundo es el progreso. Cada punto principal debe avanzar lógicamente hacia una conclusión clara con una expectativa siempre. O sea, el progreso, cada mensaje o cada parte del mensaje debe tener un punto principal, debe avanzar lógicamente hacia una conclusión clara con expectativa. Es decir, yo no puedo llegar a una conclusión si yo no he logrado algo, no he logrado una expectativa. No puedo concluir un mensaje si la gente no tuvo expectativa, y voy a dejar a la gente, sin un aprendizaje. Entonces el progreso es que yo deje a las personas con un mensaje bíblico, un mensaje positivo, un mensaje lírico, un mensaje como cualquier otro mensaje que podamos expresar. El tercer punto es la claridad. El vocabulario debe ser siempre para un quejo, el vocabulario siempre debe ser comprensible, el mensaje debe ser fácil para poder el oyente poder entender lo que estoy hablando. Es decir, no debo usar palabras sofisticadas dependiendo el tipo de persona que le vaya a llevar el mensaje. Si por lo menos yo voy a llevar un mensaje para una iglesia que apenas está comenzando, yo no puedo usar mensajes totalmente, ¿cómo sería la palabra? Demasiado clasificado, demasiado rebuscado. No, tengo que hablar con un lenguaje claro, fácil de entendimiento. El cuarto punto sería la autoridad bíblica. Cada afirmación debe estar respaldada con la escritura. Es decir, cada palabra que yo hable como expositor, o que ustedes hablen como expositor de la Biblia, debe ser claro, debe ser diáfano, y aparte de eso debe estar textualizado dentro de la Biblia. Entonces dentro de la homilética existen reglas estructurales o pasos de un sermón. Los pasos principales de un sermón homilético se clasifican en una estructura organizada. Es decir,
¿cómo sería por lo menos características de la predicación o principios de la característica de la predicación? Primero debe ser de carácter teológico. Primero debe ser de carácter teológico y bíblico. La predicación tiene su punto de partida en el amor de Dios y la revelación de ese amor de Dios. Es decir, yo no puedo hacer una prédica que no esté enfocado en la Biblia y principalmente en el amor de Dios. Uno puede usar varios mensajes, pero siempre cuando se estructura un mensaje debe ir basado en la fidelidad, en el amor, estructurado principalmente en el amor de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Es decir, si yo voy a hablar de pecado, yo voy a hablar de santidad, yo voy a hablar de que tenemos una lucha contra un enemigo, el diablo, siempre debe existir la palabra, el amor de Dios. Siempre debe estar enfocado en el amor de Dios. Es decir, si vamos a hablar de salvación, ¿por qué de la salvación? Es decir, porque somos salvos por Dios. Por lo menos si voy a hablar de santidad, dice, Dios no quiere que nosotros andemos en pecado, sino que nosotros conozcamos el verdadero amor. Por eso la estructura debe llevar un carácter teológico. La predicación tiene su punto de partida en el amor de Dios y en la revelación del amor de Dios. El segundo punto sería el carácter. El carácter tiene que ser cristológico siempre, el carácter de Cristo. Cristo es el eje de la predicación. Y esto se debe ser cristocéntrico siempre, debe ser cristocéntrico porque Cristo es el núcleo del Evangelio. Es decir, si nosotros vamos a buscar el carácter cristológico de una predicación, siempre tenemos que creer que Cristo es el eje de la predicación y este debe ser siempre cristocéntrico. Es decir, porque Cristo es el eje o es el núcleo del Evangelio, porque Él fue el que trajo el Evangelio, la forma nueva de salvación, Él la trajo. Entonces, yo no puedo pasar por alto una predicación sin hablar del amor de Dios y sin hablar de Cristo. Es decir, el mensaje siempre tiene que ser basado en el amor de Dios. Aunque hablando del amor, yo tengo que meter parte del amor de Dios en cualquier predicación. Tengo que meter el amor de Dios y tengo que meterlo siempre cristocéntrico. Esa es la manera principal del carácter cristológico. El tercer punto, en la parte de la homilética, en la característica de la predicación, para lo que llega tarde, es el carácter evangélico. Tiene que haber un carácter evangélico. La predicación es la comunicación del evangelio. La predicación, escúcheme esto, la predicación es la comunicación del evangelio de Cristo. No es un discurso que sea moral, sea político o religioso. Tiene que ser la comunicación, la comunicación del evangelio de Cristo. Siempre tiene que ser la comunicación del Evangelio de Cristo. Ese es el mensaje cristocéntrico, el mensaje del carácter evangélico o el carácter cristológico o el carácter teológico. Es decir, primero es el carácter teológico, el segundo es el carácter cristológico y el tercero es el carácter evangélico. El cuarto punto es el carácter antropológico. El carácter antropológico nos va a llevar a la predicación del hombre, que es siempre el receptor. El hombre siempre va a ser, es decir, la gente, las personas. Puedo hablar el hombre es el receptor. La predicación cumple su fin cuando penetra en la vida del hombre e influye en su comportamiento. Es decir, yo le voy a predicar al hombre, pero la estructura del hombre, el físico del hombre, el hombre como el cuerpo. Pero cuando yo lo baso en el carácter teológico, lo baso en el carácter cristológico y lo baso en el carácter evangélico, automáticamente a esa estructura del hombre, el mensaje tiene que ir al espíritu del hombre para que el hombre pueda ser dado, pueda ser estructurado a través de la palabra, a través de la teología, a través del amor de Dios, alabado sea el Señor, y a través del evangelio de Cristo. Me voy a entender. Repito nuevamente. En esta característica de la predicación tiene que existir el carácter teológico, tiene que existir el carácter cristológico y tiene que existir el carácter evangélico.
Cuando pasamos en esos tres, teológico, cristológico y evangélico, entonces tiene que existir el carácter antropológico. Es decir, que el mensaje que llega al hombre, el hombre va a escuchar y a través de ese mensaje, alabado sea el Señor que esté predicando, valga la redundancia, el predicador, el ministro o la persona que esté dando la enseñanza, el receptor va a ser el hombre, como ser humano, como cuerpo, como vida. Pero ese receptor más que todo va a penetrar en el hombre y va a penetrar en el espíritu del hombre para que haya transformación en ese ser humano. Es decir, el mensaje no puede ser almático, que la persona va a llorar, va a llorar, se va a quebrantar, pero no está quebrantando al espíritu del hombre, está quebrantando a la parte almática. Es decir, la persona lloró, botó un poco de la iglesia y todo eso, pero la persona va a ser igual. Pero cuando yo veo una estructura física del hombre y yo empiezo a predicar con el carácter teológico, con el carácter cristológico y con el carácter del evangelio, de la buena nueva de salvación, automáticamente en el carácter antropológico va a existir algo poderoso que se llama el espíritu del hombre. El hombre va a recibir el mensaje y el hombre va a ser totalmente cambiado en su comportamiento, en sus actitudes, en su personalidad, en su conducta, etcétera. Va a ser cambiado, transformado totalmente, porque usted tres caracteres: el teológico, el cristológico, el evangélico y después el antropológico, que es el mensaje que va a penetrar dentro del ser humano. El quinto punto es el carácter eclesial o eclesiástico, lo puede llamar de las dos formas. Eclesial o eclesiástico. Cuando es fiel a la revelación, a la predicación, cumple una reconciliación de donde los hombres reciben esta palabra, y ahí está la iglesia de Cristo. Es decir, se lo explico de otra manera. Cuando yo uso el carácter eclesiástico, cuando voy a predicar a la iglesia, el mensaje es fiel a la revelación. Cuando el mensaje es fiel a la revelación, viene sobre el predicador, viene la revelación y la estructura bíblica revelada, viene la revelación teológica del hombre, y la predicación va a cumplir una reconciliación. El hombre con la palabra. Es decir, el hombre con la palabra. Porque es que la palabra de Dios, escúcheme esto, y esto es muy importante que usted lo sepa. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo murió por la humanidad, Cristo no murió por la iglesia. Cristo murió por la humanidad. Es decir, el hombre fue hecho con la palabra, fue hecho con la Biblia. El hombre fue hecho, es decir, que el hombre dentro de su codificación numérica o numerológica, el hombre tiene una estructura de nacimiento con la palabra de Dios. Por eso es que existe la revelación, porque cuando a una persona se le predica, la persona acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, automáticamente el hombre está estructurado por Biblia, porque el nacimiento del hombre, la creación del ser humano, la creación de todo ser viviente, de toda naturaleza, Dios la hizo con la estructura bíblica. Es decir, en la Biblia está toda la estructura del ser humano, del globo terráqueo, del universo, del espacio, de la cosmovisión. Es decir, que cuando el hombre reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, cuando el hombre predica el carácter teológico, predica el carácter cristológico, predica el carácter evangélico, predica el carácter antropológico, automáticamente se hace al hombre un carácter eclesial, un carácter eclesiológico o eclesiástico. Cuando es fiel a la revelación de la palabra, entonces la predicación cumple una reconciliación entre lo que es el hombre y Dios, es decir, el hombre y la palabra. Entonces comienza a ser el hombre una nueva criatura en Cristo Jesús por medio de la predicación. Entonces, ¿cuál es el fundamento homilético? El fundamento homilético es que el hombre se reconcilie con Dios de una manera especial. Si me hago entender. Y después viene el sexto, que es el carácter escatológico. El carácter escatológico, alabado sea el Señor, el carácter escatológico está basado, alabado sea el Señor, en cómo sería la palabra. El carácter escatológico está basado en el tiempo, espacio y la defensa de la palabra de Dios. Es decir, la regla estructural o el carácter escatológico de una manera especial, para que me hagan entender esto. Entonces, en esas reglas extraordinarias está
lo que llamamos nosotros las reglas estructurales. Y en las reglas estructurales están los pasos para hacer el sermón homilético. El primer paso del sermón, el sermón homilético se clasifica en una estructura organizada. Primero, como les explicaba anteriormente a los otros alumnos, les explicaba que es el texto, número uno, el texto. El texto es el versículo o pasaje base de la escritura. Es decir, yo voy a usar un versículo o un pasaje o base de la escritura. Ese es el texto. Pueden ir escribiendo ahí, todo lo van a escuchar después. Después de eso viene el tema. El tema es la idea principal deducida del texto. Es decir, el nombre de la predicación. El tema es la idea principal deducida del texto. Es decir, el texto bíblico es la cita bíblica. La cita bíblica. Les explicaba la semana pasada que hablaba de homilética de una manera más sencilla. Les explicaba que el texto es el versículo bíblico al cual vas a hablar. Y entonces después viene el tema. Dice que el tema es la idea principal deducida del texto. Es decir, el nombre de la predicación es el tema. Nombre de la predicación. Después de eso viene el título. El título es el nombre llamativo del sermón que despierta el interés del oyente. Número uno. Primero es el texto, es el versículo bíblico. Segundo es el tema. El tema es la idea principal deducida del texto. Es decir, el nombre de la predicación. Y después viene el título. El título es el nombre llamativo del sermón que despierta ideas al oyente. Un ejemplo. Yo les explicaba la semana pasada, decía que por lo menos el tema, la iglesia, la iglesia, o el tema, la santidad, siempre es un nombre propio, un sustantivo, siempre es un sustantivo. El título es el nombre llamativo del sermón que despierta el interés o al oyente o a la iglesia. Entonces el título sería, si yo voy a hablar de pecado, el pecado, ese es un título, el pecado, esa es una palabra determinante, es un sustantivo, el pecado. Entonces ese es el tema, el pecado. Y después viene el título. El título es el nombre llamativo del sermón que despierta ideas al oyente. Es decir, cómo salir del pecado. Se hace una oración. El título se hace una oración o un encabezamiento. Cómo salir del pecado. Wow. La persona que está en la iglesia, que uno por primera vez, o un cristiano que está en pecado y se habla del pecado, que el tema es el pecado, entonces después cuando se le suelta el título, esa persona que escuchó que hoy van a hablar de pecado, y la persona piensa, oye, yo estoy en pecado, yo estoy haciendo las cosas mal, pero cuando se le lanza el título, el predicador lanza el título y da el nombre del sermón que despierta ideas al que está escuchando que está en pecado, y dice, ¿cómo salir del pecado? Wow, me interesa. Yo estoy en pecado, ese es el tema. Pero ¿cómo salir del pecado? Es el título. Automáticamente despierta en esa persona que está ahí, sea cristiano, no sea cristiano, sea por primera vez. No, yo me voy a quedar. Porque van a hablar cómo salir yo de este problema de pecado que tengo. Si soy ladrón, si soy drogadicto, si soy homosexual, si soy prostituta, cualquier pecado, cualquier pecado de lengua o algo que esté haciendo mal. Oye, ¿cómo salir del pecado? Entonces la persona enseguida se frena, se agarra de la silla y dice, me voy a escuchar este predicador. Entonces cuando viene después, primero el texto, segundo el tema, tercero el título y cuarto la introducción. Entonces ¿cómo va a ser la introducción? La introducción se prepara en el terreno y capta la atención del oyente. Wow. Entonces en esa introducción yo puedo decir como pastor, un día yo estuve en pecado. Y gracias a un predicador que fue una iglesia, yo no sabía cómo salir de pecado. Yo le decía a Dios, Señor, sácame de esto, pero yo no sabía. Pero en esa introducción, vamos a hablar de la introducción, que es el cuarto punto, para hacer un mensaje. Entonces, ahí en la introducción, yo voy a decir, un día tuve en delito y pecado, quizás como alguno que estuvo aquí, pero un día escuché a un predicador, tal cual como estoy yo aquí, y este hombre habló de un título de cómo salir del pecado, igualmente como estoy yo aquí, predicando la palabra, y de repente, entonces ahí comienza la introducción. Después de la introducción, en el quinto punto viene el cuerpo y el desarrollo. ¿Qué es el cuerpo y qué es el desarrollo?
la exposición de los puntos principales que respalden al tema. Es decir, si dije que el tema era el pecado, le repito nuevamente, el quinto punto, el cuerpo y el desarrollo es la exposición de los puntos principales que van a respaldar el tema. ¿Cuál es el tema? El pecado. Entonces comienzo yo a buscar los puntos principales, esos puntos principales en la Biblia que me hablen de quién estuvo en pecado en la Biblia, qué hombre pecó en la Biblia, cómo desarrolló a través del llamado de Dios, cómo salió del pecado. Entonces yo empiezo a buscar todos esos versículos, capítulos de personas que fueron llamadas por Dios a través del pecado. Es decir, yo puedo meter a Pablo, puedo meter a Pedro, que anduvo en delitos y pecados, e igualmente el apóstol Pablo. Entonces puedo usar el cuerpo del desarrollo en esas ideas. Después de eso viene la conclusión. Hay personas que piensan, o predicadores que piensan que la conclusión es el fin del mensaje. No. La conclusión es el sexto punto. Escúcheme esto es muy importante. Hay personas como se habla de conclusión que ya se concluyó. Resulta que la conclusión es el último punto de un mensaje, una predicación. La conclusión resume las ideas expuestas. Es decir, en la conclusión, yo no voy a decir, bueno, para concluir, esto yo no voy a decir. Eso dice, para concluir es cuando yo voy a terminar el mensaje. Pero la conclusión yo la uso mucho. Todos estos pasajes yo no voy a decir solamente cuando voy a predicar un mensaje, yo solamente voy a decir el texto, solamente voy a decir el tema y solamente voy a decir el título. La introducción, yo no voy a decir, voy a entrar en la introducción, no. Puedo decir para entrar en materia. Y tampoco voy a decir el cuerpo y el desarrollo. No, yo tengo que entrar enseguida en todo esto. Lo único que yo voy a mencionar es el texto bíblico, el tema y el título. Esas tres cosas son las que yo voy a mencionar para el oyente. Que existe un texto, que existe un tema y que existe un título. Entonces yo no voy a decir para concluir en la conclusión, estoy apenas en el sexto punto de la predicación. Entonces la conclusión es un resumen de las ideas expuestas. Expresé muchas cosas de la Biblia, bíblicamente, teológicamente, escatológicamente, exegésicamente, y como usted lo quiera llamar en las 5 materias de la posición de la palabra. Es decir, ya yo lo puse, pero entonces yo voy a hacer una serie de resumen. Una serie de resumen de lo que hablé anteriormente, y después voy a hacer algo que se llama aplicación, que es el sexto punto. La aplicación. La aplicación es como el mensaje imparte y se vive en el presente. Es decir, en la aplicación yo voy a aplicar lo que yo empecé a predicar completamente. Como ya hice la conclusión, voy a hacer un resumen. Conclusión, voy a hacer un resumen de las ideas expuestas. Y después voy a aplicar esas ideas expuestas, las voy a aplicar a un contexto natural, a un contexto actual, sea que esté predicando del Antiguo Testamento, sea que esté predicando el Nuevo Testamento, voy a hacer la aplicación actual. Es decir, cómo el mensaje impacta y se vive en el presente. Es decir, ahí tenía tiempo, hay muchas personas que han cometido pecado, a un cristiano, a un pastor, pero hay una oportunidad del cielo. Hay una oportunidad del cielo para que la gente que está en pecado dice que si se arrepiente, Dios va a alcanzar misericordia. Esa es una aplicación, por lo cual va a despertar a las personas y decir, wow, yo todavía tengo oportunidad de dejar el pecado y de seguir a Cristo. Después de eso viene la aplicación completa de todo el mensaje. Y entonces allí yo sí voy a hacer la conclusión total. Ahí entonces yo miro el reloj, siempre yo miro el reloj, y dice, bueno, el tiempo se nos ha alargado por tanto, este mensaje aquí haya tocado esto, o puedo hacer también un resumen de un ¿cómo sería? De un detalle, de algo, de un acontecimiento, de una historia, de un recuerdo, algo, y ahí sí hago la conclusión total de lo que se llama el mensaje después de la aplicación. Entonces, esos siete puntos,
Esos 7 puntos son los que vamos a llevar nosotros para hacer un mensaje. Entonces primero es, recuerdo, texto. Es el versículo y el pasaje base de las Escrituras. Número 2 es el tema de la idea principal del texto, es decir, el nombre de la predicación. Después viene el título, el nombre llamado del sermón que despierte ideas al oyente. Después viene la introducción. La introducción prepara el terreno y capta la atención del público o del oyente. Después viene el cuerpo y desarrollo. El sexto, conclusión, y séptimo, la aplicación. Yo creo que eso está claro. ¿Alguna pregunta? Alabado sea el Señor. Buenas noches, pastor. Una pregunta sobre un bosquejo que yo hice, teniendo en cuenta más o menos lo que usted está explicando. Por ejemplo, yo puse prédica, entonces bajo el tema, ¿cuál es tu actitud para servir a Dios? Luego, ahí habla del tema, ¿verdad? Entonces yo pongo aparte actitud, la actitud. ¿Qué es la actitud? Entonces, para yo empezar a desarrollar qué es la actitud. Entonces yo ahí digo, bueno, que la actitud es la predisposición mental, o sea, preparación. Preparación como emocional para poder. Déjame decir, ahí está haciendo el error. Porque sí. el tema debe ser la actitud. Y el título debe ser la oración. ¿Cómo hacer para tener una buena actitud? O sea, acuérdense siempre que el tema es un sustantivo, es un nombre propio. La iglesia, la actitud, el pecado, la santidad. Y el título es una oración de cualquier tema de eso. Es decir, en este caso que tú estás hablando de la actitud, el tema es la actitud. Ya. Y entonces el título tiene que ser el desarrollo de la actitud. ¿Cómo tener una buena actitud? Correcto. Bueno, un ejemplo. Yo quise explicar cuál es la actitud para servir a Dios. Entonces luego ¿cómo fue la segunda? O sea, primero que el tema, la actitud. Entonces, lo que tú dijiste ahorita que es una oración es el título. El tema es la actitud. Acuérdate que la actitud es un nombre propio, como es decir, la iglesia, la santidad, el pecado, el llamado. Entonces el título es el nombre llamativo del sermón que despierte al oyente. Es decir, cómo obtener una buena actitud, cómo llegar a tener una actitud. Y ahí tú desarrollas una oración. Ese es el título. Ya. ¿Sí me entendió? Ya lo entendí. El tema siempre va a ser un sustantivo, un nombre propio. La iglesia, por ejemplo, la iglesia, usted no le va a poner nada, sino te lo va a meter entre paréntesis y va a poner la iglesia. Entonces el título va a ser cómo llegar a la iglesia, un ejemplo. También el tema, la santidad. El título sería cómo lograr una verdadera santidad. ¿Estamos claros allí? Ya. Ok. Entonces, continuamos. ¿Puedo continuar? Señor, claro que sí. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Discúlpeme, pensé que terminó de llegar, entonces quería anotar acá los 7 puntos de la predicación que usted mencionó. El texto, el título, el tema. Si me puede repetir, por favor, perdone. El texto, primero el texto, que es el versículo o el pasaje bíblico que tú vas a usar. El texto. Después viene el tema. El tema es la idea principal del texto. Es decir, el nombre de lo que tú vas a predicar. Sea santidad, es un sustantivo. Iglesia, santidad, pecado, la fe, el amor. Después el tercer punto es el título. El título es el desarrollo del tema, es decir, hacer una oración. En este caso, tú vas a hablar del amor de Dios, del amor, entonces dice cómo conseguir el amor de Dios o cómo llegar al amor de Dios. Este es el título, que es el nombre llamativo del sermón que despierte
al interés del oyente, a la persona que nos van a escuchar. Y después de ahí viene la introducción, que es el cuarto punto. Después viene el cuerpo y el desarrollo, que es el quinto punto. Después viene la conclusión, que no es el final. La conclusión es el sexto punto. Y después viene el séptimo punto, que es la aplicación. Y después viene otra conclusión, que también es donde el predicador dice: bueno, para concluir esto, por tanto, este tema que les expliqué hoy, este mensaje que trae, te haya tocado, yo te invito a que tú pases acá para que reconozcas ese Cristo que nos quiere tanto, que nos ama tanto. Cristo no muerde ni pellizca. Yo te invito a que pases y reconozcas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Está mezclado? Sí, señor, gracias. Ok, bueno, continuamos. En esta parte me llama mucho la atención de que hay unas reglas de entrega y de presentación, y esta regla de presentación tiene que ver con el exponente de la palabra o de la homilética de lo que vaya a predicar. Y esta regla de integridad número 1 sería la integridad. El predicador debe vivir lo que predica y mantener siempre un carácter coherente. Es decir, yo no voy a predicar de santidad si no vivo una vida santa. Yo no voy a predicar de la familia si yo agarro a mi esposa, la maltrato, la verbalizo, le hago cantidad de cosas. Y a mis hijos los golpeo, les grito esto. Yo no voy a hablar de provisión si yo no estoy proveyendo para la casa. Yo no voy a hablar del amor si yo no tengo amor al prójimo, no tengo amor. Yo no puedo hablar de fe si yo no tengo fe. Entonces, el primer punto de la regla de entrega y presentación del predicador debe ser, número 1, la integridad. El predicador debe vivir lo que predica y mantener un carácter coherente. Coherente. Entonces siempre el predicador tiene que tener esa conexión. El segundo punto sería conexión. Hablar directamente al oyente, traduciendo verdades antiguas a una vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Qué quiere decir esto, profesor? La conexión al hablar directamente al oyente tiene que ser traducida verdades antiguas a la vida cotidiana. Esto va referente, por lo menos si yo estoy hablando del Antiguo Testamento, yo no puedo quedarme en el idioma del Antiguo Testamento. Yo tengo que traerlo a la idiosincrasia de hoy. Entonces yo tengo que tener una conexión al hablar directamente, que el oyente me escuche, que el oyente me entienda. Y si yo voy a hablar de una palabra hebrea, una palabra griega, una palabra del koiné, del griego, del arameo, del hebreo, del protoyomeo, yo tengo que traducir esa palabra al contexto actual. Es decir, no puedo usar una gramática estructural del castellano, una palabra estructurada que la gente no entienda, porque a veces hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos, hay personas preparadas, hay personas estudiadas, hay personas de clase, hay personas que no saben leer, hay personas que no saben escribir. Entonces, pero todos sabemos oír y todos sabemos hablar. Entonces, cuando yo tengo que tener una conexión del hablar directamente al oyente, traduciendo verdades antiguas a la vida cotidiana. Es decir, yo no tengo que usar verbos sofisticados para que me digan, wow, este hombre está preparado, este hombre no. Dependiendo de a quién le voy a predicar. Un ejemplo, si yo le voy a predicar a un grupo de pastores preparados, gente ya pesada, gente que ha tenido estudio, yo puedo contextualizar verbos de una manera categórica. Ahora, cuando yo voy a una iglesia, en una iglesia yo tengo que hablar verdades antiguas a la vida cotidiana. Tengo que usar un verbo, a esto se llama esto, esto se llama esto, esto se le dice esto. O si lo voy a usar, yo tengo que traducir. Si voy a usar una palabra contextualizada a un idioma antiguo o a una región a la cual usa el Señor, entonces yo tengo que contextualizar y desarrollarlo a la vida cotidiana. Entonces el segundo punto sería, el predicador tiene que tener conexión al hablar. Tercer punto,
tiene que tener una voz y postura, un uso adecuado de la modulación de la voz, tiene que tener un tono, un lenguaje, una dicción, una vocalización, un lenguaje corporal para evitar la monotonía. Yo no sé si usted ha ido a otras iglesias y ustedes ven que la gente está cabeceándose, durmiéndose. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la voz, con la postura del predicador, del exponente de la palabra. Es decir, siempre nosotros tenemos que tener a la expectativa que voy a decir y que el oyente esté a la expectativa que va a decir el predicador, que va a decir, para que la gente no se duerma, para que la gente despierte. Es decir, wow, este mensaje está bueno. Entonces, esa es la voz y la postura adecuada que debe tener un predicador. Modulación, una buena voz, un buen tono, un buen lenguaje corporal. Dice, ¿para qué? Para evitar que la monotonía. La gente ya va a predicar de lo mismo. No. Cuando suelto un mensaje, yo tengo que soltar un mensaje que llame la expectativa del oyente. De lo contrario, la gente se va a dormir y la gente se va a parar y se va a ir. Y hay personas que dicen, no, yo no quiero ir, están acompañados. Si no, es que esto está bueno, no te vayas. Y la persona, sí, está bueno, pero es que tengo que hacer no importa, lo haces después, porque hay una expectativa. Eso tiene que ver con la voz y la postura del predicador. Entonces no podemos usar palabras repetitivas, porque la gente se nos va a dormir. Ya se nos va a dormir, o algo que sea demasiado lento, algo, siempre tiene que haber una expectativa, tener a la gente despierta. El cuarto punto de esto es la humildad, reconocer, escúcheme, esto es muy importante, la humildad, reconocer el propósito espiritual y evitar y buscar algo personal. Es decir, el predicador nunca debe buscar que lo aplauda. Porque es que a través del mensaje, si el mensaje es bueno, la gente va a aplaudir a Dios, no al hombre. ¿Oyó? El hombre puede estar muy inspirado, pero los aplausos no son para el hombre. Entonces, el predicador debe reconocer siempre que los aplausos no es porque él está dando un buen mensaje. Los aplausos son porque Dios está hablando a través del hombre, está hablando a través de la comunicación del hombre, está hablando de la iglesia y por eso la iglesia aplaude. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, que es el cuarto punto. Todo predicador debe tener humildad reconocida, es decir, que sea un hombre sencillo. Entonces, ahí en esos 4 puntos también anoten. Entonces, después vienen las principales reglas. Hay muchas reglas. La homilética, como es, digamos, clásica, habla de 17 reglas de interpretación. Pero el lenguaje bíblico actual habla más de 17 reglas, pero hay reglas que eso no lo vamos a aprender de memoria, eso es imposible. Entonces hay unas reglas principales que yo fue la que hoy les voy a enseñar, las principales reglas de homilética. Siempre debemos persuadir, escúcheme esto, debemos persuadir, conmover a las personas que nos oyen. Entonces para eso existen estas reglas. Yo las pongo como reglas principales porque son las que más uso yo como predicador. Y yo aprendí las 17 reglas, pero las 17 reglas yo no las uso. Yo uso solamente estas y con estas basta para uno ganarse muchas personas para Cristo. Entonces, la primera regla homilética, que no son las mismas reglas, las 17 reglas de la hermenéutica, no me las vaya a confundir. Hay 17 reglas hermenéuticas y hay más de 17 reglas de la homilética. Estamos viendo homilética, no hermenéutica. Entonces hay 17 reglas de hermenéutica y hay más de 17 reglas de la homilética. En este caso estamos hablando de homilética, entonces yo les voy a decir a ustedes cuáles son las reglas principales de la homilética. Siempre debemos, en las principales reglas, siempre debemos persuadir y conmover a las personas que nos oyen. Pero no conmoverlas y hacerlas llorar almáticamente, como dije al principio, sino que toquen el espíritu de la persona, lo toquen. Porque a veces hay predicadores que tocan la parte almática y cualquiera llora y cualquiera bota moco. No, de eso no se trata. Entonces, la primera regla de la homilética es la siguiente: el predicador y su personalidad. El predicador y su personalidad. Es decir, yo no puedo montarme en un altar si yo no tengo personalidad definida.
como hombre, como persona, como esposo, como pastor, como predicador, como empresario, como esto, como lo otro. O sea, todo lo positivo y todo lo de fe debe tener personalidad definida el predicador o la predicadora. Segundo, la personalidad del predicador, debe ser siempre recta. Es decir, la mayoría de las veces cuando nosotros hablamos de homilética, hablamos de que el predicador debe estar allí en el atril. El atril es donde se pone la Biblia. Ese es el atril. La tarima, está la tarima y están los atrios. Los atrios son las escaleras que tiene la tarima. Esos son los atrios. Por eso dice, mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Escúcheme esto. ¿Dónde va la gente a orar? A los atrios. La gente se pone a orar ahí en los atrios, en la escalerita que está en el altar. Entonces está el atril, que es la base donde se coloca la Biblia y se pone el predicador, valga la redundancia, a predicar. Después viene el altar es la tarima. Y después vienen los atrios debajo de la tarima, que es donde la gente ora. Entonces, apréndase esto porque esto también va dentro de la homilética. El atril es la base donde se pone la Biblia y se pone el predicador, valga la redundancia, a predicar. Después viene el altar. ¿Cuál es el altar? Es la tarima. Yo la llamamos tarima. Ese es el altar. Y después vienen los atrios, que son la escalerita o a la orilla antes de subir al altar. Esos son los atrios, y la gente se pone a orar. Por eso dice, los atrios no es la iglesia. Los atrios es antes de subir al altar. Ahí donde la gente se humilla, donde la gente llora y se pone a orarle a Dios. Por eso dice la Escritura, mejor es un día en sus atrios. Es decir, mejor es un día orando y pidiéndole a Dios que mil fuera de ellos. Es decir, porque orando pedimos perdón, nos humillamos, y si viene Cristo, nos vamos con Él, porque en ese momento estábamos en sus atrios. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es una bendición que de repente usted lo sabía, pero se lo estoy recordando. Tercer punto de las principales reglas de la homilética. No debe ser imitador, debe ser original. Escúcheme esto. No es malo, pero no debe ser. No es malo, pero no debe ser. Usted nunca debe imitar a su pastor en la predicación. Imítelo en otras cosas que usted vea buena del pastor. Pero usted no trate de imitar la voz del pastor, los movimientos del pastor, la predicación del pastor, que así dice el pastor. No, la Biblia no dice así dice el pastor, así dice la Biblia. Porque cometemos eso. No, como dice el pastor en la Biblia, tal. No. O como dijo el pastor, debe usar la palabra, como dijo el pastor cuando estaba leyendo la Biblia, en el versículo tal, me llamó la atención ese mensaje. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Oyó? Porque entonces le estamos dando la gloria al pastor y no le estamos dando la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, usted nunca debe ser imitador de nadie. Usted no debe trabajar con mensajes ajenos. Mensajes que fueron revelados a un hombre, a un predicador, y usted vino y lo copió, y usted vino y lo predicó. Usted está trabajando con una unción ajena, no con una unción propia que Dios le dio. Entonces usted no debe ser imitador, sino usted debe ser original, como Dios lo llamó, como Dios lo enseñó, como el pastor lo enseñó, como el maestro lo está enseñando, y así sucesivamente. Debe ser buscar su propia predicación, su propia revelación, su propio mensaje, que lo que Dios le da. Ya sea poquito, sea bastante, pero trabaje con lo original, lo que Dios le dio. El quinto punto, el hombre de Dios o el predicador, que hable siempre la verdad. Escúcheme esto. Yo no hablo mal de nadie, ni nada de eso, pero habemos predicadores que hablamos mentira dentro del altar. ¿Cómo mentira? A veces cuando damos un testimonio. Así como a la Biblia no se le puede quitar ni una jota, ni una tilde, ni nada de eso, porque seríamos anatema. Entonces, usted no puede, ni yo puedo, hablar de un testimonio. Escúcheme esto, un testimonio que yo no he vivido. Hoy en día vemos tantos testimonios de hombres que han sido
drogadictos, atracadores, asesinos, secuestradores, y de repente se convirtieron y dieron su testimonio. Entonces uno que está llegando a la iglesia, copia eso y empieza a decir, no, que yo fui malandro, y resulta que usted no fue ningún malandro, ni un ladrón, ni un psicópata, ni nada. Te llegó al evangelio porque Dios lo llamó. Y eso usted no trate de impactar copiando mensajes y copiando testimonios. Es decir, siempre vamos a hablar verdad. Igualmente, mucha gente copia lengua. La lengua tiene que ser revelada por Dios. Si tú no hablas lengua, no importa. Eso no quiere decir que usted es menos cristiano o mayor cristiano. Hay personas que no hablan en lengua y son hombres de Dios y mujeres de Dios y jóvenes de Dios. Pero no copia la lengua porque usted la escuchó. Hay gente que danza en la iglesia, supuestamente en el espíritu, pero no, está con los ojos cerrados, pero sabe lo que está aconteciendo porque está copiando y quieren llamar la atención. Entonces, nosotros como predicadores, como personas, como iglesia, tenemos que hablar siempre la verdad. El predicador, sexto punto, debe ser un hombre formal. No es lo mismo cuando yo voy a la iglesia bien arregladito, entonces me voy a montar en el altar mal arreglado, porque eso también dice mucho de la personalidad y de la formalidad del predicador o de la predicadora o del joven predicador. Siempre tenemos que ser formales, éticos. Si anteriormente cuando estábamos en el mundo nos poníamos tremenda pinta para ir a una fiesta, a una rumba, entonces como predicadores debemos ser formal, bien vestidito, bien ético, bien formal, bien arregladitos. Entonces, ese es el sexto punto de las principales reglas de la homilética al predicador. Debe ser formal. Séptimo punto, debe cuidar su salud física. Escúcheme esto. Ya sea por enfermedad o sea por algo, porque las enfermedades a veces son producidas por nosotros mismos, por no cuidarnos. Un ejemplo. Si yo soy un hombre gordo, gordísimo, glotón, y me invitan a predicar del ayuno, ¿qué va a pensar el oyente si me ven así gordo y van a decir, wow, este hombre habla del ayuno, habla de la buena alimentación y mira qué gordura tiene? Entonces nosotros también tenemos que cuidar nuestra boca, así como cuidamos la boca para lo que sale dentro de nosotros, que no es lo que contamina, sino lo que sale de nuestra boca es lo que contamina, no lo que entra. Pero también lo que entra, si no nos cuidamos en salud física, tenemos que hacer ejercicio de respiración, de vocalización, de entonación, de dicción, si somos buenos predicadores, hacer ejercicio físico, estar al tanto. Si ya vemos que la barriguita nos está creciendo por X o por qué motivo, pues buscamos la forma de bajar ese abdomen, esa barriga, porque eso es antiético. Entonces también el predicador tiene que cuidarse también físicamente, no para demostrarle al hombre que es un atleta, que anda bien vestido, que anda bien arreglado, que come bien y todo eso. No. Es porque si vamos a hablar de ayuno, y lo primero que, por lo menos, yo pongo un ejemplo personal. A mí me dieron 7 isquemias antes del COVID, en el 2019. A mí me dieron 7 isquemias. Yo tenía el colesterol bien, los triglicéridos, la tensión. Mi tensión es 120, 60. Siempre la he tenido esa tensión. Y de repente me dio una isquemia. No tenía colesterol alto, no tenía triglicéridos, no tenía tensión alta. Y me dieron 7 isquemias cerebrales y yo quedé cuadrapléjico. Y entonces mucha gente comentaba, no, que ese pastor está en pecado. No, que le dio eso por eso. No. La gente prejuzgaba sin saber. De repente tenía una preocupación o algo, porque hay preocupaciones que son secretas, hay preocupaciones que a veces uno cree que no está preocupado, pero está preocupado. Y me dieron esas 7 isquemias. Entonces, ¿qué sucede con esto? A mí me prohibieron ayunar, me prohibieron vigilar, el neurólogo. Entonces yo era de los que uno que ayunaba una semana completa tomando agua solamente. 7 días. Paraba 7 días, dejaba 7 días más y arrancaba 7 días más y así sucesivamente. El ayuno más largo que yo he hecho ha sido de 21 días sin comida, solamente tomando agua. Pero después de la isquemia, yo no pude hacer más ayuno porque
hacía ayuno hasta las 2 de la tarde y parecía que me fuese a morir otra vez, o sea, me hubiese dar la isquemia otra vez. Entonces el neurólogo me lo prohibió y me dijo, siempre que usted vaya a hacer ayuno, cómase una frutica, cómase algo que no sea salado, y así hacía yo los ayunos. Y cuando me invitaban a los ayunos, yo era honesto, le decía, a mí me invitaron a predicar del ayuno, pues que la palabra se haga eficaz en ustedes y en mí, porque yo no estoy en ayuno, yo me comí 2 manzanas porque yo no puedo ayunar por esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Cuando me invitaban a las vigilias, bueno, en las vigilias se come, se alimenta, pero a mí me habían prohibido las vigilias, era por el trasnocho. Entonces yo siempre, los pastores invitaban a la vigilia, yo le decía, mire pastor, yo le puedo predicar a usted en la vigilia, pero deme la última vigilia de la noche, si hay varios predicadores, deme la última vigilia de la noche o deme la primera para venirme a dormir. ¿Por qué? Porque aquí el neurólogo me prohibió esto y esto y esto. Entonces había pastores salidos que decían, pero es que usted no ha creído en el poder de Dios que lo puede sanar. Claro, si ya me sanó. Yo no quedé todo torcido, con la boca torcida, con la lengua que se me salía y no podía hablar. Más milagro que ese no puede haber. Entonces yo le decía a los pastores, bueno, pero es que Dios hizo los médicos también. Entonces en esa parte entra también la salud física. Nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que ser honestos al predicar. Entonces, después de eso, vienen los instrumentos del predicador. Los instrumentos del predicador, siempre tenemos que tener pendiente la clasificación de los mensajes, todo eso tenemos que tenerlo pendiente, de lo contrario vamos a fallarle al Señor de una manera tan tremenda. Entonces, clasificación de mensajes. La clasificación de los mensajes son los siguientes. Primero, número 1, el mensaje positivo. Pastor, ¿qué es un mensaje positivo? El pasaje positivo es el que explica y desarrolla el fondo del pasaje. Desarrolla a fondo el pasaje. Escúcheme esto. El mensaje es positivo. Explica y desarrolla a fondo un pasaje bíblico extenso. Es decir, el capítulo, el libro, trayendo el significado original y aplicándolo a la vida actual. ¿Qué es el bosquejo positivo o el mensaje positivo? Es el que explica, desarrolla a fondo un pasaje bíblico extenso, sea un capítulo o sea un libro. Es decir, lo desarrolla completamente. Es un significado que original y aplicándolo a la vida actual. Cuando digo un significado original, es decir, que yo voy a buscar la raíz etimológica del mensaje positivo. ¿Qué quiso decir el expositor bíblico de ese libro? El trasfondo bíblico, la cultura, el espacio, el tiempo y la parte cultural. Entonces, ese es el mensaje positivo. El segundo es el sermón. El sermón textual. Está el sermón expositivo, que fue el que hablamos, y está el sermón textual. El sermón textual toma un versículo o una frase bíblica o un verso bíblico de la Biblia como ejemplo central y lo desarrolla. Los puntos principales del sermón textual están basados estrictamente en la palabra del texto. Es decir, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el texto. Pero yo tengo que ver el contexto. Porque voy a hablar de un sermón textual. Es decir, todo lo que me explica, el capítulo. Entonces el sermón textual yo voy a agarrar con el capítulo, pero yo voy a predicar solamente Juan 3:16. ¿Por qué? Porque voy a tomar ese texto que habla del amor de Dios. Entonces yo voy a predicar ahí del amor de Dios, voy a predicar del amor. Pero estoy usando Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, y yo voy a leer, lo leo, pero yo voy a hablar del amor. Entonces después voy a poner ahí, voy a poner en el título, el amor de Dios que cambia y te transforma. Un ejemplo. Entonces yo voy a buscar del sermón textual, voy a buscar totalmente el texto completo. Porque Dios dijo
de tal manera amó Dios al mundo que exactamente amó a Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de ese pasaje, yo puedo hablar del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Puedo hablar del Hijo unigénito que es Jesucristo, el único Hijo. Voy a hablar del único Hijo, unigénito, único Hijo. Puedo hablar del amor, puedo hablar de cómo es, de la crucifixión. Puedo hablar del unigénito Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que Él pueda hablar del creer en el amor de Dios. Puedo hablar del creer en Cristo. Y puedo hablar también de que no tenemos derecho a la perdición. Puede ser el título de la perdición y no perder, puede ser el título. Entonces fíjense que en este sermón textual tenemos mucha tela para cortar, siempre y cuando lo hagamos como les expliqué siempre. El texto, el tema, el título, la introducción, el cuerpo y desarrollo, la conclusión y la aplicación. Entonces hay mucha tela a cortar en lo que es la parte de la homilética. El tercer punto sería el sermón temático. En el sermón temático se centra en un tema. Vamos a hablar de un tema específico, porque es un sermón temático. Vamos a hablar de un tema específico. Por ejemplo, el perdón, la fe, la familia, el perdón, la fe, la familia, etcétera, dándole títulos a todas las predicaciones que usted vaya a hacer. Y se utilizan varios versículos bíblicos de diferentes partes de la Biblia para respaldar lo que voy a explicar o lo que voy a poner. Ejemplo, si voy a hablar de la fe en el sermón temático, yo tengo que agarrar varios versículos de la Biblia que hablen de la fe y de hombres y de personas que vivieron la fe, e incluso de la fe del expositor bíblico o de la esposa bíblica o del joven expositor bíblico. Se puede hablar de fe, se puede hablar de la familia. Entonces, voy a hablar de la familia de Abraham, de la familia de Jacob, de la familia de Isaac, etcétera, 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 etcétera. Puedo hablar de mi familia. Entonces, ese es un sermón temático, porque voy a agarrar un tema específico: la familia, la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene el sermón narrativo. En el cuarto punto, el sermón narrativo es cuando se narra una historia de forma esencial para conectar, ¿cómo sería? Para conectar lo emocional y lo espiritual, o conectar lo emocional espiritualmente. Narrativo, una historia, un acontecimiento de la Biblia. Eso es la parte narrativa. Entonces ese es el sermón narrativo. Yo voy a tomarle igualmente un texto, un tema, un título, una introducción, un cuerpo de desarrollo, una conclusión y una aplicación. Después viene el quinto sermón, que es el sermón doctrinal. Esto es uno de los sermones más que se manejan dentro de los expositores bíblicos. Se usa mucho el expositivo, son los que más se usan: el expositivo, el textual y el narrativo. A veces se usa mucho el temático, pero poco, pero siempre usan el textual. El narrativo y el doctrinal, que es muy importante, se enfoca en enseñar y explicar. Es decir, cuando yo voy a hablar de un bosquejo, de una predicación, no digamos predicación, enseñanza. El doctrinal es para enseñar, no para predicar. Y yo les explicaba semanas atrás que cuando es una predicación, la predicación es directa con el oyente, con la iglesia. Ahí no tiene la iglesia solamente tiene que decir amén, gloria a Dios, aleluya, o no estoy de acuerdo con esto. Eso es lo que va a decir la iglesia. Pero la iglesia no tiene derecho en la predicación, solamente está el predicador hablando, explicando y dando el sermón. Ahora en el doctrinal prácticamente es una enseñanza. Se enfoca en enseñar, explicar una creencia teológica particular, sea de la fe, sea igual de la familia y eso. Pero en el doctrinal, en el bosquejo doctrinal o en el sermón, como usted lo quiera llamar doctrinal, participa la iglesia. Hay veces dicen, vamos a buscar la Biblia en el versículo tal, y uno se pone de pie y lo lee. Entonces es participativo. Ya en el sermón doctrinal es participativo. Iglesia,
y expositor. Después viene el sexto, sería el biográfico, el sermón biográfico. Analiza un personaje de la Biblia. Es el que va a analizar un personaje de la Biblia. Usted ha escuchado por lo menos la historia de José en la cisterna, la historia de Daniel, la historia de Mefiboset, la historia de Abraham, la historia de Moisés. Entonces, ese biográfico tiene que ver con la historia de los personajes bíblicos. En este caso, siempre los más biográficos siempre usan la vida de David, la vida de Abraham, la vida de Moisés. Siempre usan la vida de José. ¿Quién fue José? Esto fue de las 12 tribus, fue el menor y esto. Y empiezan a hablar de la vida, de la temática biográfica de José. Entonces es un personaje bíblico, sea de David, sea de María, de la madre de Jesús, sea de Pablo, para traer las lecciones ahí en un mensaje biográfico. Siempre usted va a extraer de ese expositor bíblico, de David, de María, de Pablo, es para extraer lecciones morales y lecciones espirituales y establecerlas en estos tiempos. ¿Cómo fue David? ¿Qué hizo David? David pecó, David hizo esto, David miró una mujer desde la ventana, la enamoró, sí, pero ahí hubo palabras positivas. ¿Cuáles palabras positivas hubo ahí? A pesar de que el hijo primero que nació de David y de esta mujer hermosa, que era esposa de otro hombre y lo puso al frente de la guerra, el primer hijo murió, pero David lloró amargamente, David se arrepintió, pero después de esa misma relación con Betsabé, después de esa mujer, después de ese nacimiento de ese niño que murió, vino este hombre llamado Salomón, el que sucedió a su padre llamado Salomón. Entonces te hace una historia biográfica ahí muy hermosa. Entonces puede hablar del padre, puede hablar de la vida del hijo Salomón como rey. Entonces hay mucha tela que cortar para todo eso. Entonces también existen, el séptimo sería los mensajes de los bosquejos o los sermones de ocasión. Los bosquejos de ocasión siempre se usan, son diseñados para eventos específicos, por lo menos fúnebres, presentación de un niño, fiestas, sean fiestas israelitas, fiestas judías, sean matrimonios, sea el día de la madre, el día del padre, en fin, cantidades. Entonces ese es el sermón ocasional. Usted lo puede diseñar allí y usted puede sacar su sermón, su sermón de ocasión. Está el sermón escatológico, que también es muy importante. El sermón escatológico representa o enseña y confronta al hombre con dos sucesos futuros, lo que es la condenación y la salvación. Esos dos eventos escatológicos, condenación o salvación. Entonces usted estará ya pensando, me está escuchando la clase, usted me estará diciendo, pero la escatología no solamente habla de condenación y salvación, sí. La escatología habla del libro de Daniel y habla del libro de Apocalipsis, de lo que es la condenación de aquellos que hicieron mal en la tierra, aquellos como el enemigo, aquellos que se apartaron, aquellos que no quisieron reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, y también habla de aquellos que somos salvos, que vamos a ser salvos. Entonces, el sermón escatológico siempre va a estar basado en sus sucesos futuros, que son condenación y salvación. El séptimo, podemos ver en eso, vamos a ver también lo que son los caracteres de la palabra, el carácter del predicador. El predicador tiene que tener un carácter persuasivo. El carácter, después de predicar todo esto, después de todos estos mensajes, debe tener, escúcheme esto, que no se le pase por alto, el carácter persuasivo del hombre de Dios. Su objetivo principal es persuadir al hombre
que estén dentro y fuera de la iglesia, a darse por completo al Señor. Se trata de cambiar la actitud y que crean en Cristo. Entonces, también después de todo esos bosquejos, tiene que existir el carácter persuasivo del predicador, del que hizo el sermón. Está también el carácter espiritual. El carácter espiritual, la predicación no solo tiene letra, sino también tiene espíritu. El Espíritu Santo no solo ilumina, no solamente ilumina al predicador para que exponga el sermón, sino también al receptor, al que recibe, lo ilumina para que comprenda el sentido del mensaje y también se convierta también de pecado a su necesidad de conocer a Cristo. Estoy haciendo entender. Es decir, el predicador debe tener, número uno, el carácter persuasivo. El carácter persuasivo es su objetivo principal de persuadir al hombre que esté dentro y fuera de la iglesia. Ese es el carácter persuasivo. El número dos sería que el presentador del bosquejo o el expositor de la palabra debe tener carácter espiritual. El carácter espiritual se basa en la predicación que no solo tiene letra, no es pura letra solamente, sino que el Espíritu Santo no solo ilumina al receptor, sino que también comprenda el sentido del mensaje, sino que también convenza también del pecado y su necesidad de conocer a Cristo. Porque toda persona que llega a la iglesia es invitado. ¿Por qué? Porque alguien le dijo, mira, estoy pasando por este problema, pero yo no sé cómo solucionarlo. He ido de psicólogo, he ido de brujo, he ido de hechicero. Entonces está hablando con una persona cristiana y dice, oye, pero vamos a la iglesia. De repente Dios te habla a través del pastor, a través del predicador. Entonces, el bosquejo que se hizo ese domingo, ese día de semana, se hizo de carácter espiritual. Entonces, ese mensaje de carácter espiritual que tiene, valga la redundancia, el predicador, entonces esta predicación no solo va a tener letra, enseñanza de letra, sea del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, palabra actual, sino que el Espíritu Santo ilumine también al predicador, al receptor, y comprenda en el sentido del mensaje, entienda que se convence también de pecado y a la necesidad que trajo, que le dijo a esa persona, a esa mujer, a ese hombre, a la necesidad de conocer a Cristo. Entonces, la persona sale cambiada, sale transformada, soluciona su problema, soluciona su dolor, su tristeza. Entonces, ahí ese carácter espiritual es bueno que lo tenga un hombre de Dios, un expositor de la palabra, tiene que tener un carácter espiritual. El tercer punto sería el carácter litúrgico. El predicador debe tener un carácter litúrgico. Pastor, ¿qué es un carácter litúrgico? Alabado sea el Señor. Entonces, el carácter litúrgico se basa, alabado sea el Cristo de la gloria, cuando entendemos, ¿cómo sería la palabra? Cuando entendemos por liturgia el culto que rinde la iglesia a Dios o a la adoración pública de Dios como expresión o servicio. ¿Me hago entender? Es decir, el carácter litúrgico, entendemos que por liturgia es el culto que rinde la iglesia a Dios. Esa es una liturgia. Es decir, que todos los domingos, todos los días de la semana que vamos a la iglesia, nosotros vamos a una liturgia. En la liturgia nosotros vamos a hacer un culto en la iglesia a Dios. Y Dios nos va a dar a nosotros adoración. Dios nos va a dar a nosotros adoración pública de Dios, nos va a dar a nosotros como expresión del servicio. Es decir, a través de la oración la gente se convence de pecado, a través de la palabra la gente se convence de pecado, a través del poderoso Espíritu Santo la gente se convence de pecado. Entonces, en estos tres movimientos del carácter del predicador son muchos. Yo también podría poner aquí también el carácter teológico, el carácter cristológico, en fin, podría poner muchos. Entonces, si nosotros vemos esa característica del predicador, entonces sería el carácter teológico. El carácter teológico, la predicación tiene su punto de partida en el amor de Dios y la revelación del amor. Es decir, no es lo mismo que la gente llegue llena de amor y el predicador sea despectivo,
en la predicación. Entonces, dentro de estas características del predicador, el predicador debe tener un carácter teológico. Pastor, ¿cómo es un carácter teológico? Maestro, ¿cómo es un carácter teológico? La predicación tiene su punto de partida en el amor de Dios y en la revelación del amor de Dios. Es decir, si el predicador tiene amor de Dios, él tiene que expresar a través de la predicación, aunque no esté hablando del amor, tiene que expresar revelativamente, vocalmente, espiritualmente, tiene que salir de la partida del amor de Dios hacia el oyente, hacia la iglesia, para que la gente se contagie del amor de Dios. Si yo no expreso en una prédica, que ustedes, la iglesia, eso es maltratar a la iglesia. Nunca haga eso como predicador. El púlpito, el altar, el atril, nunca se usa para maltratar a la iglesia. Y mucho menos si hay oyentes nuevos que llegan por primera vez, van a salir corriendo de ese lugar. Entonces, las características del predicador también deben de ser de carácter teológico. El hombre debe estar preparado para saber expresar el amor de Dios, presentarlo, el amor de Dios. Por eso Jesús dijo, cosas mayores que yo harán. No solamente es echar fuera demonios. No solamente es echar fuera demonios. Es expresar el amor de Cristo en el altar. Como predicador, yo tengo que expresar, así te predicando de pecado, así te predicando de ofrenda, de diezmo, de finanza. Yo tengo que expresar el amor de Dios. Yo tengo que meter cuñitas de amor dentro de la predicación. Si estoy hablando de finanzas, es tan bueno Dios que en medio de todas las situaciones hemos podido pagar la luz, el agua, hemos podido comer, hemos podido pagar tantas cosas. Entonces estoy hablando de finanzas, pero también estoy metiendo lo que es el amor de Dios en la finanza. Si estoy hablando de pecado, Dios es tan grande que si nos arrepentimos de pecado, Él nos va a amar tanto. Él nos va a amar tanto, nos va a multiplicar su amor sobre nosotros. Alcanzamos misericordia a pesar de que no merecíamos. Cristo murió por amor a nosotros en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, en esa característica del predicador debe existir un principio, y ese principio es el carácter teológico. Si yo no conozco la teología del amor, no voy a conocer la teología bíblica del amor, porque está escrito en la Biblia, está escrito bíblicamente lo que es el amor de Dios en la Biblia, pero yo tengo que desarrollarlo teológicamente. Cuando yo te hablo de teología, estoy hablando de profundidad bíblica. No estoy cambiando la Biblia por teología. Estoy desarrollando la Biblia a nivel de ciencia teológica, porque la teología es la ciencia de Dios, es la ciencia del Padre. ¿Y quién fue el que nos dio amor? El Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Es decir, el amor viene del Padre. Entonces el amor viene de la teología centrada en la Biblia. Si me hago entender. Entonces hay gente que rechaza la teología porque dice que la teología es diabólica. No. La teología es la ciencia de Dios. Teo significa Dios y logía significa ciencia, es decir, la ciencia de Dios. Y la Biblia son los tomos escritos por el Espíritu Santo revelado a los hombres de toda la historia y todos los acontecimientos bíblicos. Es decir, que la Biblia y la teología tienen que ir unidas. Entonces, yo estudio la Biblia, pero desarrollo la Biblia en la ciencia de Dios, que es la teología. Aprenda eso y nunca se deje confundir. La teología es ciencia de Dios. Entonces, cuando hablamos del cuarto punto, que es el carácter teológico de la característica de un predicador, entonces está el carácter teológico, que este es muy importante. Que yo tengo que desarrollar la Biblia a través de la teología y la teología a través de la Biblia. Si me hago entender, si voy a hablar de amor, yo tengo que presentar el amor que Dios me dio a mí, yo tengo que soltarlo y expresarlo al pueblo que me está escuchando. Lo que hizo Jesús. Jesús nunca dejó de hablar del amor del Padre. Si usted ve los escritos en la Biblia, Cristo siempre decía, mi Padre y yo, el amor del Padre. Siempre habló. Los apóstoles, todo lo que escribieron fue del amor de Dios. Es decir, que el amor de Dios no puede ser descontextualizado de cualquier predicación. En todas las prédicas, yo le exhorto a usted hoy, y como predicador, como hombre que se está formando en la predicación, nunca deje de hablar, sea la prédica de lo que sea,
Así meta lo que usted meta, meta siempre el amor divino de Dios. El quinto punto sería el carácter cristológico. El carácter cristológico, como habíamos hablado al principio, Cristo es el eje de la predicación y esta debe ser siempre cristocéntrica. Después viene el carácter evangélico, que lo vimos al principio, el carácter antropológico y el carácter eclesial o eclesiástico. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas de una manera específica, de una manera especial, podemos entender nosotros que el carácter litúrgico va basado en el carácter cristocéntrico y escatológico y teológico. Es decir, que todo va unido a una sola manera, a una sola forma de lo que es un sermón bíblico. Entonces, allí arrancamos también en la parte de la homilética. Entendemos que la predicación siempre debe ser directa. La enseñanza es comunicativa, pueblo y expositor, siempre. ¿Oyó? El predicador no nace, el predicador se forma. ¿Cómo se forma un predicador? Ahora esta parte, ¿cómo se forma un predicador? Un predicador se forma con oración y con ayuno, con lectura de la Biblia, con investigación bíblica y con investigación teológica. Lo repito, ¿cómo se forma un predicador? Un predicador se forma con oración y ayuno, con estudio de la palabra, con estudio de la teología, con la investigación bíblica, con la investigación teológica y con todos los escenarios de donde nació la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, las culturas, los idiomas, el tiempo, el espacio, la geografía. Entonces hay mucha materia que cortar dentro de la homilética. La homilética y la hermenéutica son las dos materias centradas donde nosotros hablamos de cristología, donde hablamos de cartografía bíblica, que es la parte geográfica de los acontecimientos de los papas antiguos a los papas presentes, de lo que es Israel hoy y de lo que es Palestina hoy. Entonces la homilética y la hermenéutica también están pasadas. Tenemos que investigar todos esos escenarios escatológicos, todos esos escenarios bíblicos, todos esos escenarios que, valga la redundancia, acontecieron en esos tiempos. Entonces es necesario aprender todo eso de una manera especial. Debe tener estudio de la palabra. El predicador, si no tiene estudio bíblico, solamente ore, créale a Dios y predique lo que tenga que predicar. El predicador siempre va a tener pruebas y tentaciones. El predicador debe predicar dentro de estos temas. Siempre. Los temas principales que un predicador debe predicar: la evangelización, la devoción, la doctrina, la moral, la exhortación. La exhortación, escúcheme esto, en este punto 5 de la exhortación, como le dije al principio, en la exhortación no debe ser una exhortación vulgar, dañina, que dañe al oyente. La exhortación debe ser, como lo dije hace una semana, con guantes de seda. Usted póngase, siempre que usted vaya a exponer un sermón que vaya a exhortar a la iglesia, a un pueblo, siempre póngase usted como ejemplo. Nosotros, póngase en plural, nosotros los hijos de Dios, nosotros como iglesia. Nunca diga usted como iglesia, usted como pueblo, no, porque ese es un señalamiento. Entonces nos estamos creyendo, los expositores nos estamos creyendo santos y estamos diciendo que la iglesia es pecadora. Entonces, aunque el expositor no sea pecador, tiene que meterse. Nosotros somos exhortados, nosotros. No, usted tiene que ser exhortado porque usted hizo todo mal. Entonces el que está predicando es el santo solamente porque está montado en el altar. No, a veces es más pecador el que está predicando que el pueblo que está haciendo el oyente. Entonces tengamos cuidado en eso, que el predicador debe predicar dentro de estos temas: la evangelización, la devoción, la doctrina, la moral y la exhortación. Entonces yo me quedo con estos tres: la evangelización,
Eso es lo más fácil que hay. Ya. Podemos salir a la calle a evangelizar o podemos montarnos en un púlpito y evangelizar. Pero en estos puntos, que es el segundo, que es la devoción, yo tengo que tener fe, lleno de fe, de que cuando yo me monte en el altar a predicar, yo tengo que tener una convicción que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, principalmente el Espíritu Santo, va a convencer al pueblo de pecado a través de la palabra que Él mismo me entregó. Esa es mi devoción. El otro es la doctrina. Debe ser una doctrina sana, santa, explícita y una doctrina de verdad. Como dije, usted no use cosas para llamar la atención. Deje que la Biblia sea su propio intérprete y que la Biblia corra, porque la Biblia es la palabra es Cristo, la palabra es Espíritu, la palabra es Espíritu, y la palabra va a penetrar el espíritu del hombre y lo va a convencer de pecado. La otra es la moral. Yo tengo que predicar con moral. Si yo no predico con moral, Dios convencerá al hombre de pecado a través de su palabra. Pero ¿cómo quedo yo con la moral de Dios? Quedo mal. Entonces yo debo tener moral para montarme en un altar. Si estoy en pecado, nunca lo hago. Usted dice, no me pasa nada porque Dios es bueno y es misericordioso. Dios pasa factura a través del tiempo. Dios pasa factura. Es la exhortación en esta parte, que es el punto 5, falta el 6 y el 7. Es la exhortación. Yo debo exhortar con guantes de seda. Ponerme guantes de seda. Meterme a mí mismo que Dios me está exhortando a mí. Sino que yo me la sé todo y lo voy a exhortar al pueblo porque yo soy santo, 100 veces santo. La exhortación debe ser principalmente llena de devoción. La exhortación debe ser doctrinal. La exhortación debe ser moral. La exhortación debe ser, que es el sexto punto, que es consolación. Y la exhortación debe ser como la séptima, edificación. Es decir, que yo exhorto, yo tengo que tener moral para exhortar. Tengo que tener moral, tengo que tener doctrina para exhortar. Y tengo que tener devoción para exhortar. Y debo usar la consolación. Que la persona se consuele, que la persona llore en el espíritu, no lágrimas de cocodrilo, sino que la persona llore, que esté siendo consolado, no por el predicador, sino por la base fundamental bíblica y teológica que el Espíritu Santo le entregó al predicador. Esa es la mayor consolación, que Dios me haya dado una palabra revelativa, aunque sea para una sola persona, que se esté consolando en el momento de la predicación. Esa es la consolación más grande que puede existir. Y el séptimo punto es la edificación, que aparte de que la persona ha sido exhortada y hay la consolación, la persona sea edificada, que la persona pueda respirar y pueda decir, verdaderamente Dios me consoló a través de ese hombre, a través de esa predicación que Dios le dio a ese hombre. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos esos principios en que el predicador debe predicar dentro de los temas de los bosquejos, de todo eso. El hombre de Dios debe usar estos 7 puntos: evangelización, para que la gente se convierta; devoción, doctrina, moral, exhortación, consolación y edificación. Entonces, que el propósito, que los oyentes, por lo menos los oyentes, Dios nos comisionó a nosotros, los predicadores, para lanzar discursos conmovedores, para que el mundo los aclame en la elocuencia, los aclame y que en la predicación sea a personas necesitadas, que verdaderamente necesiten esa predicación. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, cada partícula, cada verso, cada letra de la Biblia tiene que consolarnos y tiene que edificar. Entonces, que el propósito del mensaje que voy a llevar a la iglesia, que voy a llevar a una campaña, a una actividad, que el propósito del mensaje sea Cristo con propósitos. Y no solamente con cualquier propósito, sino que sea con propósitos claves.
cuando encarno para vivir entre los hombres, que Cristo sea el principal allí, el Cristo encarnado, el Cristo crucificado, el Cristo murió por nosotros. Entonces, el propósito del mensaje siempre tiene que ser cristocéntrico, tiene que ser espiritual y la necesidad que tenga el pueblo. ¿Qué necesidad tienen los que van a oír? Tienen la necesidad de un encuentro personal con Cristo, ese es el primer objetivo. Tienen la necesidad de tener un encuentro principal con Cristo, porque vienen dañados de su casa, hay disensiones familiares, disensiones de pareja, disensiones de hermanos, disensiones de comercio, de empresa, de negocio, social, psicológico, psicoemocional, es diferente. Entonces, el propósito de ese mensaje necesita un encuentro personal con Cristo. Falta de ejercer la fe también. Se ha hablado sobre el orden de amarse unos a los otros. Entonces, también se debe hablar de ese tema y dice aguardar la paciencia de la venida de Cristo. También eso es importante. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a encontrar. Entonces tenemos que buscar también las fuentes. Pastor, ¿cuáles son las fuentes para yo hacer un mensaje? Usted tiene que basarse, número uno, principalmente la Biblia. Eso busca la Biblia. Palabra que no entienda, váyase a una Biblia de estudio. No entiende la Biblia de estudio, váyase a un diccionario. No entiende algo en el diccionario, váyase a un diccionario de traducción del hebreo, del arameo, del protomeo, del griego, del koiné, hasta del inglés, el español y el latín. Eso tiene que rebuscarse de esa forma, de lo contrario no vamos a entender absolutamente nada de lo que estamos expresando en la palabra. Como punto de partida para el sermón, siempre uno va a hablar sin acorde del lugar de lo que está aconteciendo. Es decir, yo no puedo lanzar un mensaje, voy a predicar este mensaje porque a mí me gusta, este es el que está con. Yo tengo que orarle a Dios a la necesidad que haya, sea en una campaña, en un lugar, un barrio. La mayoría de los barrios siempre se maneja la delincuencia, siempre se maneja la venta de drogas, siempre en los barrios hay una bruja, hay una hechicera. Entonces, yo le pido dirección a Dios, Señor, muéstrame si en ese lugar donde te voy a predicar se están moviendo las drogas, se está moviendo el espiritismo, se están moviendo disensiones de familia, porque por lo regular siempre o estamos en una cancha o estamos en un callejón, en un barrio, y qué familia no tiene problemas. Entonces, por lo regular siempre un mensaje en la calle debe ser como un salpicón, debe ser como una tisana, para que entienda, que tiene diferentes frutos. Es decir, una predicación en la calle, yo lo primero que voy a meter es el amor de la familia, porque hay gente que están oyendo, que no salen al barrio, a donde está el mensaje bíblico en la calle, no se sientan por pena, por algo, por lo que dirán, pero dentro de sus casas el mensaje está llegando dentro. Entonces yo hablo del amor de la familia, hablo de los hijos. Entonces por eso siempre la mayoría de los predicadores que usted escucha en la calle siempre hablan del hijo pródigo, siempre hablan de salvación, que tiene que ver con el hijo pródigo, hablan de los últimos tiempos escatológicos. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con familias, tiene que ver con un desorden, de un desorden social, de unas disensiones familiares, de matrimonios rotos. Entonces, yo le digo a ustedes, como futuros predicadores, que cuando ustedes tengan una campaña, hablen de lo que el Espíritu le traiga en el momento. Así usted lleva un bosquejo, ahí va en la calle, en el mensaje en la calle, Dios siempre le va a revelar
el dolor y las vicisitudes o las situaciones que se estén presentando en esa calle o en esa cancha o en ese estadio. Las personas que llegan siempre van a escuchar, así como escucha un vecino cuando pone salsa, cuando pone vallenato, cuando pone música secular, el vecino lo escucha, ay, ese vecino con esa bulla, con esa canción de vallenata, que no sé qué. Bueno, entonces, por eso siempre yo doy este ejemplo, yo lo he hecho. La mayoría de veces que me invitan a predicar en la calle, yo hago un tutti frutti o hago una tisana, es decir, un arroz con mango, hago y predico de diferentes cosas, porque hay multitudes de oyentes escuchando y hay diferentes problemas en esa calle o en ese barrio donde estamos predicando. Entonces, ese es el punto de partida de un sermón en la calle. Ese punto de partida es un punto también de socorro y de apoyo. De socorro porque tiene la necesidad de salir del problema, y de apoyo porque a través de la palabra le estamos dando un apoyo a esa persona que salga de ese problema, que sea una predicación en la calle. Entonces es fundamental ese sermón de hacerlo. Entonces ahí siempre se usa un sermón que yo lo llamo el sermón textual o hilativo. Ese sermón textual o hilativo es el método sencillo para preparar un sermón. Ese sermón textual hilativo es el que comenta a través de la palabra el dolor, la tristeza, el problema de lo que está aconteciendo en una calle, en una predicación en la calle. Hay textos que son buenos para esa clase de sermones. Por lo menos la mayoría de gente, yo no sé por qué lo usa en la iglesia, pero ese pasaje de Juan 3:16 siempre se debe usar el sermón textual hilativo, se debe usar en la calle. ¿Por qué? Porque ahí se presenta primero el amor de Dios, y yo voy a contextualizar ese texto del amor de Dios. Entonces, en el amor de Dios siempre va a haber perdón. Entonces yo voy a meter que es el amor y voy a buscar también hablar del perdón. Entonces son dos temas en uno, en el sermón textual hilativo. Si voy a hablar del amor, yo tengo que hablar del perdón. Si voy a hablar del perdón, voy a hablar de garantías que Dios le está dando a la persona que es perdonada. Entonces, por eso, en esos textos son buenos esos sermones, y todos sirven para desarrollar un tema específico. Y ese tema específico, puedo usar palabras fieles, puedo usar palabras concurritivas dentro de la familia y dentro de los hijos, dentro de los esposos, dentro de la esposa. ¿Por qué? Porque en un sermón textual hilativo yo voy a enseñar sobre ese hijo. Ese hijo que está en la droga, ese hijo que está en la prostitución, ese hijo que está en el homosexualismo, o una familia que esté metida en la hechicería, en la brujería, o se ha abalado. Entonces, en ese sermón textual hilativo, yo voy a mezclarlo. O sea, ¿cuál es el sermón textual hilativo? Donde yo mezclo varios temas, pero esos temas yo voy a hacer es en la calle, no en la iglesia. Porque en la iglesia ya la gente está enseñada. Bueno, que lleguen 2, 3, 4 personas nuevas, ok, también le puede caer, pero no. Siempre este sermón hilativo siempre se debe desarrollar siempre en la calle, porque va a ser una palabra fiel, va a ser digna de ser recibida, porque hay muchas necesidades. A veces la familia está disensionada, podría ser la palabra, pero hay una abuelita que conoce el evangelio. Pero la familia externa son 10, 15, 12 personas, y solamente la abuelita conoce el evangelio. Entonces la abuelita sale a la puerta y se lleva al nieto que está subido en la droga, en el homosexualismo, y escucha el mensaje. Entonces ahí va a ser recibido el mensaje que porque Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero y el último, etcétera, etcétera. Entonces ahí en ese mensaje, o en ese sermón hilativo, vamos a ganar muchas almas para el Señor. Entonces todo eso es bueno. Entonces es preciso, amados, que esto implica un significado usual o una palabra ordinaria. Esa palabra va a convencer de pecado a la gente, a las personas que van a estar. Y después viene
por último, el sermón ilustrativo. En ese sermón ilustrativo es lo mismo que Jesús hizo. Jesús hizo en la comparación de una cosa conocida para presentar la verdad desconocida, la ventana del sermón y la claridad del sermón. Ilustraciones usadas por Jesús sobre la vida familiar, el vestir, la ropa, el dinero, el matrimonio, el moler trigo y usar el pan. Jesús usó todo eso en el sermón ilustrativo. Él decía, yo soy el pan de vida, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. En fin, hizo todo eso ilustrativo para convencer, para enseñar, para adoctrinar sobre las costumbres religiosas de la época. Acuérdense que en el tiempo que vino Jesús prácticamente vino en el Antiguo Testamento, más que en el Nuevo Testamento, vino en el Antiguo Testamento en el año 01. Ya se había culminado del año 7000 y pico hasta el año 0, y ahí hubo un monoteísmo o hubo el secreto de Dios, como lo llaman, curantismo, donde habían falsas doctrinas, y esa falsa doctrina, la principal falsa doctrina que existió en el mundo, aparte de la hechicería, de la brujería y todo eso, fue esta doctrina del tercer ojo, que son los gnósticos. Ya existían los gnósticos desde antes de la época de Cristo, ya existían los gnósticos. Entonces ahí se llama, en los 430 años, cuando termina el libro de Malaquías, se llama el oscurantismo o el silencio de Dios. Dios hizo silencio durante 430 años para que apareciera Jesús el Mesías. Entonces, allí, en ese oscurantismo, Dios no envió más ángeles, Dios no mandó más profetas, sino porque venía el verdadero profeta, venía el maestro, venía el pastor, venía el gran pastor, venía el Cristo de la gloria, Dios mismo hecho carne. Por eso hubo ese tiempo de oscurantismo donde hubo el silencio de Dios, donde nadie hablaba y nadie decía. Después que había terminado en maldición el Antiguo Testamento, comienza en una bendición y termina en una bendición en el libro de Apocalipsis. Entonces, donde se murieron toda la falsa filosofía. La filosofía no es mala siempre y cuando no descontextualice la Biblia. Escúcheme esto. A nosotros nos enseñaron hace 30, 40 años que la filosofía era mala. Y Pablo no habla mal de la filosofía. Pablo dice de las filosofías huecas, es decir, de las malas filosofías. Es decir, la filosofía no es mala, pues la filosofía es una ciencia doctrinal. Cristo usó mucho la filosofía. Cuando Cristo habló filosóficamente también, teóricamente, doctrinalmente, bíblicamente y teológicamente habló Jesús. Entonces quiere decir que el motivo de esa ilustración arroja la luz de un tema. Jesús arrojó la luz de un tema. Hizo más comprensible el mensaje. Después que habló de las parábolas, muchos entendieron. Incluso a María se le reveló la parte de la muerte y resurrección de Cristo a través de la comes, de la boda de Caná. Entonces, el mensaje textual debe tener un valor. Escúcheme esto, porque esto es muy importante. Debe tener el valor de la oración. Primero que todo, un mensaje debe tener el valor de la oración. El tiempo para la oración. Una cosa es el valor de la oración y una cosa es el tiempo de la oración. Hay gente que dice, no, pero es que Dios me escucha si yo oro 2 minuticos, 3 minuticos. Sí, Dios te escucha, pero no es... ¿Oye? ¿Alguna pregunta? Bueno, maestro pastor, me explica más a fondo, por favor, cómo fue la revelación de María a través de las bodas de Caná, la crucifixión, por favor. Claro. Tú sabes que estaba en la boda de Caná y se había dado el vino. Entonces, María le dice, el vino se acabó. Entonces Jesús le dice, mujer, ¿qué cosas son estas si yo todavía no
no he sido crucificado, le dio a entender, todavía no es el tiempo. Entonces porque ellos estaban tomando vino, estaban tomando vino fermentado, vino hecho por hombre. Entonces Jesús era el vino santo, Jesús era la vid verdadera. Entonces Jesús lo entendió en su don de ciencia, lo entendió que a María se le había revelado, Señor, se acabó el vino. Entonces cuando Jesús convierte el agua en vino, pero era un vino sin alcohol. Muchos ortodoxos dicen que era vino con alcohol. No, era vino sin alcohol. Es decir, Jesús convierte el agua en vino porque el agua representa al Espíritu, el neuma, Dios. Entonces Jesús es el vino. Jesús es el vino nuevo. Entonces por eso le convirtió el agua en vino y ahí le dio de beber el vino nuevo. Por eso él venía hablando de que uno no podía coser una tela vieja con una tela nueva. Uno no podía echar el vino nuevo en odres viejos. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí es donde María se le revela, Señor, el vino se acabó. Entonces él le dice, ¿qué cosas son estas, mujer? Si yo todavía no he sido entregado, todavía no es la hora. Todavía no es la hora. Entonces ahí vemos que a María, como madre, se le reveló esa parte, valga la redundancia, revelativa de lo que es el vino nuevo. Porque ellos sabían que era Jesús, pero no sabían que era el vino nuevo, no sabían que era el ministerio del Nuevo Testamento, los ministros del Nuevo Pacto. ¿Sí me hago entender? Sí, mi hermano, sí. Sí, lo entiendo por ese lado. Pero me surge otra pregunta. Es que he visto congregaciones donde se sirve a la hora de la Santa Cena el jugo de uva, común y corriente, sin fermentar. Pero también he visto congregaciones cristianas. Y otra cosita. Y hacen acepción de personas, en el sentido de que si la persona es nueva y no se ha bautizado, como dijo un pastor que escuché, le corta la cara, entonces lo excluyen de la Santa Cena. Eso por un lado. Y he visto otras congregaciones donde no excluyen a nadie y a la vez dan una copita muy pequeñita de vino, pero es un vino, digámoslo así, comercial, ¿sí? Y entonces ya que hace referencia a que era un vino sin alcohol, siempre he visto que hay debates en que si era jugo de uva, en que si era vino, en que si el vino lo probó el maestre, el que probaba los vinos y que dejan el mejor vino para el final, y para el comienzo, etcétera, etcétera. Entonces siempre ha existido esa duda y ese debate. Si era con alcohol, si era sin alcohol, si era el mejor vino, si era el peor, etcétera, etcétera. Puede dilucidar. Pastor, no sé si es mi teléfono, pero no los escucho. No escucho nada. Bueno, ese es su teléfono, hermana, porque acá se escucha perfecto. Bueno, mire, la primera pregunta que surgió fue la del vino. Yo con toda seguridad, le puedo decir que Jesús era santo, pero hay una cultura judía. Tiene todo el volumen, no lo escucho, pastor. No, es que me escuchan, los demás me escuchan bien. Sí, señor, sí, señor. Bueno, este era el teléfono de mi hermana. Sí, se oye bien. Sí. Bueno, entonces... Tiene todo el volumen. No, hay veces que se va. No, yo lo estoy revisando. Sin embargo, hice la pregunta precisamente para saber si era mi teléfono
Pero si ustedes están escuchando, por lo menos, entonces debe ser mi dispositivo acá. Sí, porque yo lo escucho Pero bien. la verdad es que le he subido todo el volumen y no sé, lo estaba escuchando normalmente. Así que siga, pastor. La verdad es que yo en la noche o mañana lo miro como lo ponen ahí personal Bueno, por mire, internet, entonces lo terminaré de mire, la primero clase. vamos a terminar la parte esta. Así que siga para no interrumpir. Culturalmente, existe el Shabbat en el pueblo judío. Es el único día que aparece en la Biblia, es el Shabbat con nombre, que es el sábado traducido. Porque los demás días de las semanas son el lunes por la luna, el martes por el planeta Marte, el miércoles por Mercurio, el jueves por Júpiter y el viernes por Venus y el domingo por Domiciano, el emperador Domiciano. Entonces el único nombre que aparece en la Biblia del día de las semanas es el sábado, que es el Sabbat. Entonces ese es el día de reposo de la cultura judía y ellos tienen una cultura que ellos hacen la cena, hacen la cena, ponen un pan casi del grande de la mesa, le echan sal representativo a la cultura judía y toman vino y ellos se embriagan. Ellos toman vino con alcohol y se embriagan. Entonces dentro de la cultura judía, por eso muchos hombres teólogos dicen que el vino que Cristo hizo tenía alcohol. No, el que tenía alcohol era el anterior. El anterior era el que tenía alcohol. Cuando Cristo convierte el agua en vino, es un símbolo de transformación del ser humano, de transformación del cuerpo del ser humano. Entonces wow, cuando el maestro sale a prueba ese vino, dice, wow, nunca había probado un vino como este, te lo estoy parafraseando. ¿Por qué? Porque él sintió el sabor al vino, pero el vino no era para embriagarse, era para embriagarse del Espíritu, el cual Cristo iba a dejar en la tierra. Entonces, en esa parte, yo puedo desarrollar un tema cuando usted quiera y le hablo con textos bíblicos, con textos teológicos y le puedo asegurar a usted que el vino que hizo Jesucristo fue sacado del agua, que representa la santidad, representa el Espíritu Santo, representa el neuma de Dios, representa el cabot de Dios, el poder de Dios y todo eso, por lo cual todos íbamos a ser transformados por el vino que había venido a la tierra, que es la vid verdadera, Jesucristo. Lo digo, vosotros sois los pámpanos, Cristo es el árbol de la vid verdadera. Y él produce un vino nuevo que no se puede echar en odres viejos. Es decir, está hablando de que ninguna persona va a tener revelación de la palabra si es una persona que no ha conocido al vino nuevo, a Jesucristo de la gloria. Entonces la otra parte, que no me interrumpa, la otra parte es sobre la cena del Señor. Por lo menos Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Quién estaban al lado de Jesús? Al lado de Jesús, los apóstoles en la última cena o la cena del Señor. Yo no la llamo la Santa Cena. La Santa Cena fue cuando Cristo, ahora se llama la cena del Señor. Porque siempre que hablamos la cena del Señor, estamos creyendo que Cristo vino, Cristo se crucificó en la cruz, Cristo resucitó al tercer día, Cristo ascendió a los cielos y estamos esperando el rapto y estamos esperando su segunda venida. Eso es lo que simboliza ahora la cena del Señor. Entonces, ¿quién estaba al lado? Estaba al lado uno que ya lo había vendido, que ya le habían entregado la plata. Es decir, a pesar de que era un apóstol llamado Judas, ya había cometido pecado y tomó la cena del Señor. Y ya sabía que Pedro lo iba a negar, ya había cometido pecado de la negación del Cristo de la gloria caminando con él y también tomó la cena del Señor. La cena del Señor es vida. La cena del Señor es vida. Por lo menos cuando yo pastoreaba en Venezuela, llegó un loco a la iglesia, un loco. Y él pasó y agarró el vino y agarró el pan. Yo hacía el vino, yo compraba uvas, unas uvas, las licuaba, le echaba su porción de azúcar morena, la licuaba y hacía el vino. Y el pan lo hacía un pan sin levadura, es decir, como la cultura judía, pan sin levadura. Y tomaban el vino. Y ese hombre que llegó a la iglesia agarró su vaso y los mujeres salieron corriendo. Salieron corriendo a que no, déjenlo porque a mí el vino representa la sangre transformadora de Jesucristo. Y el pan representa la carne inmolada en la cruz de nuestro Jesucristo.
Por eso dice allá en, si no me equivoco, creo que es en Juan 5, algo así, que dice que la sangre de Cristo vino para dar vida. Entonces, si es un simbolismo el jugo, o el jugo de uva, o el vino, quiere decir que la persona cuando tome ese jugo va a ser transformada. Es decir, hasta yo a los niños le daba la cena del Señor. Y esa iglesia creció y los muchachitos, miren, tenía más de 60 niños predicadores dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es un acto profético también, un acto simbólico, donde representa que nosotros estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo que transforma. No estamos comiendo una carne mala, una carne que hace daño, ni estamos tomando un vino que es malo, sino un vino que es la sangre representativa que fue dada o botada o sacrificada en la cruz del Calvario. Entonces, eso también lo vamos a textualizar cuando veamos una materia que se llama cristología. Eso se ve en cristología, no se ve en homilética ni en hermenéutica, sino cristología. Y entonces en la cristología se busca un verdadero texto y contexto de la hermenéutica. Y yo le puedo hablar de lo que es la cena del Señor y de lo que es la boda de Caná. ¿Estamos claros allí? Listo. Entonces seguimos con el asunto de la necesidad de la oración para terminar ya. Entonces, número uno, el valor de la oración, el tiempo para la oración donde habíamos quedado. No solamente es orar, sino el tiempo de la oración, porque cada petición es diferente. Es decir, si tú vas a hacer un trabajo, cada trabajo lleva un tiempo. No todos los trabajos que tú estás haciendo llevan el mismo tiempo de horario o la misma hora. Entonces el valor de la oración tiene que contextualizar en el cielo. El tiempo de la oración tiene que contextualizar en el cielo. El poder de la oración tiene que contextualizar en el cielo. El propósito de la oración tiene que contextualizar en el cielo. Los métodos de la oración tienen que contextualizar en el cielo. Los resultados de la oración van a contextualizar en el cielo. Las condiciones de la oración van a contextualizar en el cielo. Los problemas de la oración van a contextualizar en el cielo. Y así sucesivamente, la perseverancia en la oración, la supremacía de la oración van a contextualizar en el cielo. La intercesión de la oración va a contextualizar en el cielo. La oración en el hogar va a contextualizar en el cielo. La oración o los impedimentos de la oración también van a contextualizar en el cielo. No podemos estar distraídos en la oración o que alguien, por eso tenemos que buscar siempre un lugar donde orar para que nosotros no nos interrumpan, porque entonces van a haber impedimentos en la oración, o el diablo mismo envía a una persona para que no se cumpla el propósito y la contextualización en el cielo. La oración de la Biblia, te ves las oraciones de la Biblia, por lo menos la oración de Jabes, la oración de esta mujer, Ana, la oración de Ana, fueron oraciones que contextualizaron en el cielo. El profeta llega allá y le dice que ella estaba ebria, no, ella no estaba ebria, ella estaba ebria en el espíritu, alabado sea el Señor. Entonces, la oración práctica, debe haber una oración práctica. Yo debo practicar la oración siempre, no repetitiva. Como Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No. Una oración repetitiva no tiene poder. La oración tiene que salir y tiene que haber una impulsión de adentro hacia afuera. O sea, sacarme todo y expresárselo a Dios, Señor. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con esto? Si voy a predicar, Señor, muéstrame el mensaje, la necesidad, Señor, esto que hay en la iglesia, etcétera. El privilegio de la oración tiene un privilegio. Dice que la oración es fuente ¿de qué? De poder. La oración tiene un privilegio. La oración te va a dar poder. La oración te va a dar revelación. La oración te va a dar cantidades de cosas. Y después viene la relación entre la fe y la oración. ¿Con qué fe y con qué relación yo hice esa oración? Yo tengo que tener una relación con Dios para entrar en oración y tengo que tener una fe para entrar en relación con Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y la otra es la amplitud de la oración. ¿Con qué me voy a abrir yo a Dios y decirle toda la verdad de lo que me está pasando y de todas las necesidades que tengo y por quién estoy orando?
¿Oyó? Entonces dicen, no, que a Dios no se le pide, a Dios no se le pide porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Lo que pasa es que no se trata de que Dios sepa de qué tenemos necesidad. Dios quiere que nosotros nos humillemos a Él. ¿Y cuando nos humillamos? A través de la oración. Entonces ahí va a ocurrir algo. No, yo casi no oro porque Dios sabe de qué tengo necesidad. No. Nosotros somos hijos y Él es padre. Y un hijo siempre le va a decir al padre la necesidad que tiene como hijo. ¿Oyó? Entonces usted no crean esos predicadores que dicen, no ore tanto porque Dios sabe de qué tienes necesidad. Dios sabe que tienes necesidad. Tú tienes necesidad de orar, tú tienes necesidad de pedir, tú tienes necesidad de orar por otro, tú tienes necesidad de jugar, tienes necesidad de hijo, etcétera. Él sabe de que tienes necesidad, pero Él necesita que tú y yo nos humillemos a Él porque somos sus hijos, para Él entregarnos el reino de los cielos. Que no consiste en comida ni bebida, sino en el poder de Dios. ¿Amén? Entonces, dejemos hasta allí, porque ya son, ¿qué? 8:56, faltan 4 minutos para 9. Entonces